Yo hoy les quería contar, el Quetzal es una casa de representación, básicamente es un centro cultural de la ciudad de Buenos Aires. Y les quería contar más que nada nuestra experiencia de haber trabajado colaborativamente, tanto entre nosotros como con otros centros culturales, y lo que hemos conseguido con eso, ¿no? Con este modelo cooperativista que no solo se trabaja puertas adentro de nuestras organizaciones, sino también la idea es los valores cooperativistas llevarlos a todo el ámbito del trabajo, y es así que los centros culturales en Buenos Aires estamos organizados hace varios años y hemos conseguido algunas mejoras que les voy a ir contando. Cuando nosotros arrancamos, alrededor de 2011, la ciudad venía de una realidad medio complicada con los espacios escénicos, sobre todo con la música, porque veníamos hace pocos años de una tragedia en un boliche que habían muerto muchos jóvenes. Y bueno, la respuesta del Estado ante eso fue criminalizar un poco el arte y las expresiones artísticas, ¿no? Se cerraron casi todos los lugares y era muy complicado después de ese tiempo conseguir permisos y habilitaciones para poder realizar las actividades. Los primeros que se reorganizaron rápidamente en la ciudad de Buenos Aires fue la actividad del teatro, que es la más tradicional de la ciudad y que está muy fuerte en su organización interna, tiene un sindicato fuerte y consiguieron una habilitación para teatros, que es la que terminamos entrando todos los demás medio por la puerta del costado para poder empezar nuestras actividades. Entonces nosotros empezamos esto en 2011 en un contexto en que las habilitaciones estaban raras porque estaban todas nuevas, nadie sabía cómo conseguirlas. Había muchos gestores que te tramitaban el trámite, pero que te prometían que te lo sacaban en 2 semanas y nunca te lo sacaban, y te estafaban, y toda la gente que empezaba este tipo de proyectos, que viene de la cultura y de otro ámbito, con un desconocimiento por ahí en un montón de estos temas, ha perdido mucha plata y ha sido estafada en muchos casos por estas cosas. La solución a eso fue una y muy simple, fue compartir, conocernos entre nosotros y compartir. Nosotros cuando empezamos, o sea, hoy en día somos cooperativa, pero en el inicio éramos un grupo de personas que se había juntado, ni siquiera sabíamos de este modelo por ahí de trabajo, pero bueno, lo primero que hicimos fue acercarnos a los otros centros culturales, a los que ya estaban trabajando, los que habían ya dado sus primeros pasos, y preguntarles cómo habían hecho, qué habilitación era la que había que hacer, de qué manera, cómo, con gestor, sin gestor, cuál gestor, y nos dimos cuenta enseguida que todos nos compartieron, o muchos de los que estaban, nos compartieron sus conocimientos rápidamente, no nos consideraron como competidores, y es algo importante esto en el cooperativismo y en la colaboración, o sea, no considerar al otro que hace lo mismo que nosotros como un competidor, sino como un compañero, digamos, y si hay más teatro va a haber más gente que vea teatro, es como lo que decíamos el otro día, pensar que hay más gente haciendo una actividad, dejemos de pensar que la torta hay que repartirla, la torta es la misma que se reparte entre más, sino como que así vamos a ir agrandando la torta para repartir más entre más, ¿no? Bueno, entonces, esos conocimientos, o sea, rápidamente nosotros nos pusimos en contacto con otros centros culturales y ellos nos compartieron su conocimiento. Después de unos años nos enteramos de una agrupación de centros culturales que estaba trabajando hace unos años en la ciudad, que es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos de la Ciudad de Buenos Aires, MECA son las siglas. Sí, después búsquenla, que así estamos en contacto y se enteran un poco de lo que sucede del otro lado de la montaña. Y lo que fuimos trabajando, lo que tenemos que entender que estas agrupaciones tienen un paso mucho más lento que por ahí lo que nosotros querríamos. Son trabajos a veces se cae en el reunionismo, ¿no? Como reunirse por reunirse. También en ese momento que la situación era bastante complicada, porque nosotros abríamos la actividad y hacíamos nuestro trabajo con miedo a que llegue
que llegue la municipalidad, con miedo a que nos pidan cosas, con miedo a que no sabíamos qué nos iban a pedir, qué no nos iban a pedir, si nos iban a cerrar esa noche, si íbamos a poder trabajar al otro día. Y es una forma de trabajar difícil, porque vas a trabajar un poco con miedo también, ¿no? Mientras teníamos los espectáculos o de música o de cualquier cosa que pasaba, como la habilitación a veces, como es la de teatro, y la música no estaba en un gris. Irónicamente, mientras estaba el espectáculo de música era mientras más nosotros sufríamos, y mientras sucedía lo que más queríamos que suceda en el lugar, era mientras más mal la pasábamos nosotros, porque estábamos esperando que termine para que no llegue la municipalidad en ese momento. O sea, fue un trabajo difícil, pero bueno, nos juntamos los centros culturales y empezamos a redactar una ley de habilitaciones nueva para llevar una propuesta a la municipalidad para cambiar esta ley de habilitaciones, para generar una nueva. O sea, los centros culturales lo que tienen es que hacen todas las actividades artísticas al mismo tiempo, y las habilitaciones que se fueron generando después de este episodio que les conté permitían habilitación o en teatro o en música, y no todo junto. Bueno, esta habilitación planteaba poder hacer todo junto y flexibilizar un poco lo que se pide, lo que se le pedía en ese momento a los espacios para hacer música, que había sido la más criminalizada después de la tragedia de esta banda de rock que seguro conocen, que fue en Cromañón, lo que sucedió en 2004. Bueno, fue un trabajo muy largo de juntarnos, discutir cómo hacer, cómo no hacer, la ley. Entre 10 espacios discutiendo una normativa, fue un proceso que duró alrededor de... Se escribió una ley, se presentó, se dio de baja, se dejó vencer, se presentó, después llegamos a un texto que estaba bien potente y bien conciso para presentar. Y bueno, después de casi 2 años de trabajo en solo redacción de ley, o sea, y de trabajo de fortalecimiento de los espacios, ¿no? Además de la Comisión de Política, que por ahí es la que estamos contando acá, que es el logro que después se vio más políticamente, fue un fortalecimiento de todos, o sea, compartir absolutamente todo. Hemos hecho procesos, sobre todo al principio, que estábamos desconocidos, para bajar nuestros costos, compartir proveedores, comparar precios entre todos, una comisión que vea qué compra todo, qué compraba cada uno, en dónde, comparar precios y compartirlo para poder bajar los costos de todos los espacios. Compartir, hemos hecho festivales en conjunto para visibilizar los espacios, hemos hecho un montón de cosas en conjunto que lo único que hizo fue fortalecernos como espacio, crecer un montón del conocimiento de los demás, y nos dio una contención en toda esta situación de un poco de desesperación que teníamos, de bueno, a mí me vinieron y me pidieron esto y esto, estar un poco más preparado, que cuando cambiaban el discursito los inspectores, como ya le habían ido al otro y te lo contaba, ya más o menos sabía por dónde iban a encarar y estar más preparado, y eso nos fortaleció muchísimo, y todos los cambios que iba planteando la municipalidad ya nos íbamos enterando de antemano, y ya hicimos como una primer protección, ¿no? de los espacios. Y bueno, después llegamos a presentar la ley, y después de casi un año de militancia, de tratar de convencer, en la ciudad, o sea, en Argentina ahora tuvimos un cambio de gobierno, pero en la ciudad este gobierno viene estando desde hace 8 años más, el gobierno de Mauricio Macri, o sea, Partido Conservador de Argentina, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. Y bueno, ellos eran de los primeros o sea, al gobierno al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un poco ellos llegaron aprovechando la tragedia esta de Cromañón, ¿no? Porque así fue que sacaron a un intendente que estaba en ese momento, se puso a otro interino, y después de esa elección ellos llegaron al gobierno. Entonces ya había todo un discurso generado por este partido de esto, y estaban muy fuertes en su posición, y después de un año de militancia y de una estrategia bien inteligente nuestra, o sea, nosotros nos venían todos los años nos clausuraban. Todos los años, cada tanto, salía una ola de inspección
que agarraba y clausuraba 7, 8 espacios, todo de una así, y los dejaba sin trabajar por ahí 15 días, en un mes. O sea, por ende dejaba sin trabajo a un montón de personas, o sea, mitad de mes que no se podía trabajar, que había que pagar igual el alquiler y todo del espacio, la subsistencia del espacio se ponía en riesgo cada vez que sucedía eso. Compromisos con artistas, o sea, miles que pasaban por las casas que había que suspender, obras que había que levantar, trabajo por todos lados que no se podía realizar, digamos, ¿no? Solo por esas clausuras. La estrategia que utilizamos al final fue, o sea, eso venía pasando y una vez que ya teníamos la propuesta de ley y todo presentada y que ya estaba todo para salir, en la siguiente ola de clausuras salimos todos en conjunto a los medios a visibilizar la situación que ya venía sucediendo y teniendo la propuesta de mejora, no voy a usar la palabra cambio, teniendo nuestra propia propuesta de mejora, ahí forzamos ya a entrar en el debate de la ley por esta situación. Y bueno, y después de ya acercándose las elecciones presidenciales y ellos no queriendo tener una imagen negativa por ahí con el sector cultural, que la potencia que tenemos como sector cultural también, que tenemos que saber y que nos tenemos que hacer cargo e identificar, es que nosotros un poco interpelamos a la gente, ¿no? Tanto con la producción artística que se hace, como con... tenemos como llegada directa a las personas, entonces somos amplificadores de mensajes ya por naturaleza. Entonces, esto también a los políticos no les gusta. Porque llegamos y porque podemos movilizar gente y podemos y la gente empatiza mucho con nuestro trabajo y tenemos que saber aprovecharlo eso, ¿no? Para conseguir cosas que hace mucho que por ahí no conseguimos o que necesitamos. Y bueno, y después de todo un año de trabajo y de arduas negociaciones, llegamos a que se apruebe esa ley. Hoy en día, con el cambio de gobierno, se lentificó un poco el proceso de aplicación, pero ya estamos llegando a que la terminen de implementar y ya vamos a tener esos beneficios. Lo que sí también vivimos a través de este proceso también se abrieron, bueno, les termino de comentar, para terminar ese proceso de la ley que estuvo muy bueno y muy interesante, para dar el último batacazo para la aprobación de la ley, nosotros tenemos un espacio que es MECAL, que les dije, que es Agrupación de Centros Culturales. Nosotros con nuestro trabajo y por afinidad y por un montón de motivos, sabíamos que existían en la ciudad otras asociaciones similares, algunas que nuclean teatros, otras que nuclean actores, otras que nuclean a la gente de la danza, gente de derechos humanos se ha sumado últimamente y con eso hemos conseguido hacer un frente que se llama Cultura Unida, que es otra agrupación que unifica estas agrupaciones. En el último camino de la ley, esas agrupaciones se nos sumaron para llegar a que esta ley llegue a ser y con eso conseguimos la ley y por suerte llegamos a fin de año pasado ya con esta agrupación conformada y con un sistema de trabajo que nos ha hecho este año con el cambio de gobierno poder encarar muchas problemáticas que estamos teniendo ahora, diversas, más allá de que puede ser una ley de habilitación, que tienen que ver con ejecución de las partidas, de los subsidios, digamos, de la promoción que hay, el tarifazo de luz que se hizo últimamente, la apuesta como ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires a un tipo nefasto que niega a los 30.000 desaparecidos de la Argentina. Hemos podido encarar muchas de esas problemáticas con un trabajo muy fuerte con derechos humanos. Se ha conseguido que remuevan a ese ministro, por ejemplo. Tenemos hoy en día diálogo tanto con el gobierno de la ciudad en la parte de cultura. Este lunes va a haber una reunión con el nuevo ministro de Cultura, con el otro no nos queríamos reunir. No nos comunicábamos directamente, era como la única comunicación que había era para el pedido de renuncia. Y con Nación estamos hablando para tratar de implementar muy lentamente, o sea, nada, esto es mágico,
Claramente todas las reuniones son muy difíciles y vienen con muchas negativas del gobierno. Ellos saben que nosotros estamos un poco de la mano de enfrente, pero bueno, no quieren tener problemas también con nosotros, entonces se buscan, o sea, no es fácil, pero hay un lugar de diálogo, se han abierto canales de diálogo que es mucho más que lo que teníamos cuando iniciamos. Y eso simplemente lo hemos conseguido unificándonos. Puede ser en una sola cooperativa, puede ser en muchas, pero lo importante es, un poco también es unificarse y entender que sociabilizar un problema, ¿no? Es cooperativa, digamos, es ya ser una cooperativa. O sea, entender que toda la comunidad esta tiene una problemática y entender que si la vamos a plantear todos en conjunto, vamos a tener muchas más chances de solucionarlo que si estamos o solos quejándonos en nuestras casas o separados cada uno por su lado yendo a hablar con sus contactos. Así vamos a tener soluciones individuales y no una solución real y de fondo para el sector. Esto es más o menos la experiencia que les quiero contar así de Buenos Aires de los últimos años. Me parece muy impactante este congreso en cooperativa. O sea, en Buenos Aires, de estas agrupaciones que les digo, algunas pueden ser cooperativas, otras no. Nosotros en el Quetzal hemos elegido esta forma de trabajo y de organización de trabajo porque nos parece que es la más adecuada, pero lo importante es juntarse y compartir y colaborar. Y después las formas jurídicas van a ir potenciando eso y llevando esas cosas, van a ser una necesidad que se va a plantear después de tener trabajo en estas cosas y que va a potenciar esos procesos, digamos, pienso yo, ¿no? Y me parece muy impresionante que la primera vez que hablé con Kika, digamos, cómo nosotros, o sea, desde el Quetzal hemos elegido este modelo de cooperativas después de casi 3 años de trabajo y de pensar cuál era la mejor, si una asociación civil, si una cooperativa, y bueno, terminamos llegando a la conclusión de que la cooperativa era lo mejor. Y es impresionante, bueno, de repente hablar con alguien en Chile y que te diga que estuvo 2 años investigando el sector cultural, pensando la problemática que tiene, no sé qué, y que terminó llegando a la misma conclusión que llegamos nosotros, estando tan lejos y tan cerca, ¿no? Porque no estamos tan lejos, pero bueno, eso me pareció muy interesante y muy impresionante y está bueno poder estar en los dos lados, tanto acá como en todos los otros países de Latinoamérica, porque así como nos unimos en la Ciudad de Buenos Aires, en la región también deberíamos por lo menos intentar hacer esas mismas prácticas para llegar a esos mismos, para seguir potenciando esto, ¿no? Y seguir llegando, poder encarar los desafíos que dice Yulek de los cambios sociales que vienen, que este modelo capitalista por ahí sentimos que se agota un poco y necesitamos una opción por lo menos, o por lo menos explorar algo nuevo, no sé.